Hola, en este vídeo vamos a describir algunos de los conceptos más relevantes, ¿no? y las novedades que tenemos en el tema 4 de la asignatura de análisis de circuitos, ¿vale? Concretamente, en este vídeo queremos hablar de lo que es el régimen permanente sinusoidal, los fasores y ya el tema de impedancia, sobre todo, y admitancia, ¿vale? Para empezar, decir que el régimen permanente sinusoidal o RPS no es más que el AC, ¿no? Lo que nosotros conocemos como AC, que es corriente alterna. En el tema 3 veíamos problemas en los cuales los circuitos actuaban en mayor parte del tiempo en DC, es decir, en corriente directa, ¿vale? Y luego debido a interruptores o fuentes dependientes, o lo que sea, había un momento que normalmente los problemas solía ser T igual a cero, donde empezaba una etapa de transición, ¿no? Donde se podía considerar que era corriente alterna, AC, ¿no? En este caso, la corriente, el régimen permanente, como bien dice la palabra, sinusoidal, es cuando es AC todo el tiempo, ¿vale? Y tu fuente de tensión, por ejemplo, es un seno que está continuamente variando infinitamente en el tiempo, ¿vale? Por tanto, ese es el régimen permanente sinusoidal. De manera que la señal, ya sea la corriente, puede ser lo que varía de manera sinusoidal en el tiempo, o la tensión, puede ser también lo que varía en el tiempo, es decir, la corriente o la tensión. ¿Cómo varía? Pues varía de la forma que conocemos todos de funciones o señales armónicas, ¿no? Que es la amplitud, una frecuencia, en este caso angular, que es 2pi por la frecuencia normal, el tiempo, que es nuestra variable, y una fase, ¿vale? Que bueno, esto no voy a entrar mucho porque supongo que todo lo sabréis. Vale, de manera que, bueno, aquí hay distintas notaciones, como podemos llamarlas, de manera que luego tenemos esta tensión o esta corriente oscilando todo el tiempo, y a esta le podemos sacar dos parámetros relevantes en principio, que son los que nos pueden interesar más, ¿vale? Estos son, por un lado tenemos el valor medio, ¿vale? Simplemente, pues, como el propio nombre nos dice, ¿vale? Es el valor medio, es decir, el valor medio en un periodo de esa señal, ¿vale? Es decir, si ese seno está oscilando en torno a cero, ¿vale? Pues ese será nuestro valor medio. Si está oscilando en torno a 10, pues 10 será el valor medio, así sucesivamente, ¿no? Luego tenemos el valor eficaz. El valor eficaz tiene una expresión un poco más compleja, pero bueno, es un valor crucial, sobre todo para determinar la potencia real, ¿vale? Que una señal de corriente alterna puede entregar, ¿vale? Y aquí tenéis su definición y también tenéis su fórmula, ¿vale? Que es la amplitud partido raíz de 2. Importante el IRMS, ¿vale? Eso lo veréis también a lo largo de la carrera, que cuando se hable de valores eficaces, siempre se denota como RMS, root mean square, ¿vale? Vale, aquí tenemos cómo actúan los receptores, condensadores y bobinas ante una excitación senoidal, ¿vale? Pero bueno, esto no es muy relevante. Y aquí sí entramos ya en lo que me quiero centrar más, que es el tema de fasores y impedancia, ¿vale? Sobre todo impedancia. Esto es, eh, yo te diría, lo más importante que vamos a ver en este tema, ¿vale? Porque esto ya se va a usar constantemente a lo largo de la asignatura. Y bueno, y esto va a ser fundamental a la hora del examen. Bien, los fasores es una expresión compleja equivalente a esa señal senoidal, ¿vale? Es decir, tú tienes tu señal senoidal, como vemos aquí, y yo esto lo puedo convertir en un fasor, ¿vale? Que es, por ejemplo, este que vemos aquí. De manera que mi expresión con coseno o seno la puedo poner como una exponencial, ¿vale? Aunque en este caso es compleja, una exponencial compleja. Sin embargo, al principio es un poco complejo comprender bien esto de cómo puede ser que una señal en el tiempo, una señal sinusoidal que todos sabemos su forma, ¿no? Es decir, una señal que de esta forma, por ejemplo, sea lo mismo que eh, bueno, no un número, una variable compleja. ¿Cómo es lo mismo? Vale, esto se debe a que si este punto realmente en esta circunferencia dentro del plano complejo se va a mover, ¿vale? Igual que si pusiésemos aquí un punto
este se iría moviendo aquí, ¿vale? Y este se iría moviendo hacia aquí. Entonces, si esto es un seno, que el seno es la proyección vertical, nosotros a partir de este punto podríamos ver la proyección vertical y esta sería esta amplitud, ¿vale? Se va moviendo, aquí alcanza su punto máximo, que es, bueno, eso realmente sería este, ¿vale? Luego iría avanzando, aquí por ejemplo estaría ya en la mitad, que eso sería este punto. Así, de esta manera, ¿vale? Se produciría esa equivalencia, ¿no? Entre lo que es el plano complejo y la señal sinusoidal. Bueno, de todas maneras, entiendo que esto sea un poco complejo, entonces he hecho una pequeña animación en MATLAB para intentar entenderlo, en la cual se va a representar simplemente esto, ¿vale? Y vamos a ver una línea, bueno, en cada caso vamos a ver la sinusoidal con la amplitud representada, moviéndose, representada como una discontinua roja, y en el plano complejo, esa proyección vertical, que sería el seno también, se va a ver como una proyección roja. Y vaya a poder ver cómo a medida que se mueven a la vez, con la misma frecuencia, ¿vale? El tamaño de eso es lo mismo, ¿vale? Entonces vamos a poner por aquí. Ahí veis cómo se van moviendo y la discontinua roja es del mismo tamaño en los dos casos, ¿vale? Por eso decimos que es equivalente o que podemos pasar de una sinusoidal a un plano complejo, ¿vale? A una misma frecuencia, ¿no? Y con su fase. Bien, ahí lo podemos ver. Por tanto, esa es, si, bueno, si veis un poco esto ya entendéis eh, por qué, por qué podemos usar fasores, ¿vale? Yo creo que eso es lo primero, el por qué podemos usarlo. Vale, ¿por qué podemos usarlo? Ahora podemos seguir viendo algunas cosas como, por ejemplo, ¿de dónde sale eso? ¿Vale? ¿De dónde sale eso? Pues nosotros el fasor lo denotamos, ¿vale? Con esta virgulilla encima y en mayúscula. Y vemos que hay un número complejo y el número complejo según la expresión de Euler, ¿no? Sería en este caso eh, nuestra señal, es decir, amplitud por coseno, frecuencia, fase, tal, más J por esa señal, que de nuevo es amplitud, pero en este caso seno, ¿no? De WT más phi, que sería nuestra fase, ¿vale? Entonces, se nos dice también que la relación que existe para pasar del fasor a la señal real es, pues si mi señal real es un coseno, la obtengo tomando simplemente la parte real del fasor, ¿vale? Para quedarme con el coseno, y si la señal original es un seno, pues simplemente cojo la parte imaginaria del fasor, ¿vale? Y ya está, ya con eso habríamos vuelto del fasor a la señal original. Vale, y luego vemos que si aplicamos la fórmula de Euler, que es de aquí, simplemente sacamos factor común x sub m, ¿no? Y se nos quedaría por coseno de omega t más phi más j seno de omega t más phi. Esto de aquí, por la fórmula de Euler, es una exponencial compleja, ¿vale? E elevado a j omega t más phi, que es lo que vemos aquí, ¿vale? Importante decir que aquí vemos como el coseno y el seno es una exponencial compleja, y esta exponencial compleja equivale a este círculo, ¿vale? Y esta oscilación, este movimiento circular que hay en el plano complejo, ¿vale? Es decir, no es que nosotros hayamos decidido que se genere un círculo en el plano complejo y nosotros lo movemos arbitrariamente, sino que es que la exponencial compleja tiene esa característica, ¿vale? Entonces, si la exponencial compleja, como tenemos un exponente que es suma, lo podemos dividir como el producto de las dos exponenciales, y este es el fasor que nosotros hemos visto. Luego tenemos aquí otro término, que es el de la frecuencia del tiempo, que en este caso no se considera en el fasor porque nosotros consideramos siempre sistemas lineales, y los sistemas lineales no cambian su frecuencia en el tiempo. Bueno, vale, que eso es lo que podemos ver aquí. Por tanto, es un factor que, como dice, ya es innecesario para nuestro caso, ¿vale? Vale, aquí vemos la utilidad, nos da una notación más compacta, de manera que en vez de tener que usar eh, ecuaciones diferenciales para resolver un circuito, esto nos va a permitir usar ecuaciones algebraicas normales, que son las que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Además, las derivadas son mucho más sencillas, porque sería la derivada de una exponencial, ¿no? En vez de derivadas de coseno que se pueden complicar el argumento de dicho coseno.
Vale, aquí vemos el cómo recuperó la señal original a partir del fasor. Y aquí vemos lo que hemos dicho, que es escoger simplemente la parte real del fasor. ¿Vale? Luego aquí vemos cómo se trabaja con fasores. En el caso de la resistencia, pues el fasor, como decíamos, el fasor es una manera de expresar señales sinusoidales. Las señales sinusoidales las podemos encontrar tanto en la tensión como en la corriente. ¿Vale? Por eso, la ley de Ohm, en el caso de fasores, queda mm, igual, o bueno, semejante, ¿no? Pero con tensión en fasor y con corriente en fasor. ¿Vale? El fasor además depende de la frecuencia. ¿Vale? La resistencia no, el comportamiento de una resistencia no depende de la frecuencia, ¿vale? Por eso aquí no afecta la frecuencia ni nada. Para el condensador tendríamos que usar, en vez de la ley de Ohm generalizada, ¿no? Que veíamos que es la de corriente igual a capacidad por derivado de la caída de tensión. Entonces, haciendo un poco de, sabiendo lo que vale, lo que es el fasor y haciendo la derivada oportuna, ya vemos cómo, en el caso del condensador, al usar fasores, ya sí nos aparece una dependencia con la frecuencia. Y lo mismo ocurre con la bobina, ¿vale? Y ya a partir de aquí se introduce el concepto fundamental del que hablábamos, que va a ser muy importante en esta asignatura, que es la impedancia, ¿vale? Para entender, bueno, para comenzar, podemos decir que la impedancia es una resistencia, ¿vale? Es como una generalización de lo que era la resistencia, ¿vale? Es decir, cuando nosotros teníamos ley de Ohm, decíamos tensión igual a resistencia por corriente. Y lo que nosotros entendíamos por resistencia estaba muy claro. Era simplemente el valor de lo que era una resistencia física, ¿no? Es decir, un elemento del circuito que se medía en ohmios, que se oponía al flujo de corriente y que podía ser pues, de 1 kiloohmio, 2 kiloohmios, y ese valor simplemente lo poníamos ahí, ¿vale? Ahora, cuando hemos hablado en el tema anterior de la ley de Ohm generalizada, ya veíamos que cambiaba un poco respecto a la ley de Ohm, ¿vale? Y ahora, si tenemos en cuenta la, la adición de estos fasores a la ley de Ohm generalizada de condensadores y bobines, vemos que en este caso tensión es igual a corriente, pero en vez de resistencia tenemos un factor que es complejo y que depende de la frecuencia y del condensador, ya que en este caso tenemos un condensador. Luego, digamos que esta sería como nuestra resistencia, ¿no? Es decir, sea como nuestra resistencia, pero tenemos una resistencia que es compleja. Y lo mismo ocurre en el caso de la bobina. Tenemos tensión igual a corriente por J omega L. Es decir, esto sería nuestra resistencia. Vale, pues eso, la impedancia nos añade estos factores complejos de resistencia, ¿no? Que aparecen en los condensadores y en la bobina, ¿vale? Por ello, la impedancia también es un factor complejo, ¿vale? Lo vemos aquí. La impedancia es un factor complejo donde la parte real siempre va a ser la resistencia, ¿vale? Lo que nosotros conocemos como resistencia y que hemos visto siempre como resistencia, ¿vale? El elemento este que ponemos nosotros así, que mide en kiloohmios normalmente, ¿no? Eso va a ser la parte real siempre. Y en la parte compleja vamos a tener lo que corresponde a condensadores y a bobinas, ¿vale? La aportación a esa resistencia de condensadores y bobinas. Por tanto, esto va a ser muy importante porque nos va a permitir mucho simplificar circuitos. Es decir, el hecho de que tengamos un nuevo concepto de impedancia que contenga tanto a resistencias como condensadores y bobinas, ¿qué va a hacer? Va a hacer que yo tenga un circuito donde tenga esos tres elementos distintos, ¿vale? La resistencia la ponga como impedancia, el condensador lo ponga en forma de impedancia y el inductor lo ponga en forma de impedancia. Y ahora pueda tratar con esos tres elementos distintos como si fuesen un mismo elemento, ¿vale? Porque la impedancia es la impedancia. Entonces yo puedo juntar varias impedancias aunque vengan de una de un condensador, otra de una bobina y otra de una resistencia. Entonces nos va a permitir simplificar mucho los circuitos, ¿vale? Es un término, es un concepto fundamental. Luego podemos ver, bueno, también eso ya lo veremos un poco los problemas y con lo que es la práctica, pero cuando tengamos la parte imaginaria positiva, significará que la parte, digamos que nuestro circuito va a estar
principalmente caracterizado por bobinas en lo que es la parte imaginaria de la impedancia, ¿vale? Es decir, va a tener muchas bobinas, ya que vemos que aquí la resistencia es positiva. Sin embargo, el hecho de tener aquí una J abajo, un número imaginario abajo, esto es igual que menos J partido omega C, ¿vale? Luego entonces ahí damos menos J. Luego cuando la impedancia tenga un signo negativo en la parte imaginaria, ahí podemos ver que hay condensadores en el circuito, o al menos que hay un predominio de los condensadores respecto a la bobina, ¿vale? Pero bueno, esto es algo que quiero comentar para que lo tengáis en cuenta, que lo vayáis un poco interiorizando, ¿vale? Pero que veréis más en profundidad en los problemas. Vale, entonces, la admitancia simplemente es, digamos que otra manera de expresar la impedancia, ya que es la inversa de la impedancia, ¿vale? Entonces, aquí hablamos un poco más en detalle de qué es la impedancia. Vemos que en el caso del resistor, la impedancia, que es un factor complejo, solo tiene parte real y es igual al valor de la resistencia, ¿vale? Luego la X nos pone X igual a 0, ¿vale? Donde X es la reactancia, es la parte imaginaria de esa impedancia. En el condensador, la reactancia es menos 1 partido omega C, debido a que, como veíamos antes, 1 partido J omega C es lo mismo que menos J partido omega C. Luego, si le quita la J para tener lo que es la parte imaginaria pura, sería menos 1 partido omega C. Y sin embargo, todo es imaginario. Es decir, no tienes parte real. Y con la bobina lo mismo, no tienes parte real. Y bueno, la reactancia, ¿no?, cambia. Vale. Entonces, por parte de... Bueno, vale, yo creo que por este vídeo ya está bien. Importante sobre todo esto último, todo el tema de fasores. Bueno, vamos a hacer una pequeña conclusión. En este vídeo hemos visto que el régimen permanente sinusoidal. Luego hemos visto los fasores, hemos visto cómo esas señales sinusoidales que nos aparecían ahora en fuente de tensión o que hacían variar la corriente del circuito, ¿vale?, se pueden expresar como factores complejos, ¿vale?, como variables complejas que van a simplificar mucho los cálculos, y que teniendo en cuenta esos fasores y usando la ley de Ohm y la ley de Ohm generalizada para el caso de condensador y bobina, veíamos que estos dos últimos, es decir, condensador y bobina, tenían una especie de resistencia compleja, ¿vale? Y a partir de aquí nacía un nuevo concepto que es la impedancia, que es como una generalización de la resistencia, en la cual no se distinguen resistencias, condensadores y bobinas, y podemos trabajar con las tres simultáneamente. Por tanto, podemos asociar impedancia en serie, podemos asociar impedancia en paralelo, sin importarnos si son condensadores, otras bobinas, otras resistencias. Es decir, las tratamos como si fuesen lo mismo, ¿vale? Y esto va a ser muy importante para realizar todos los problemas. Así que vale, ya está bien por este vídeo. ¿Cansado de pelearte con los circuitos? Teach Teleco te salva. Tienes el curso completo en la descripción.